En este video vamos a hacer un ejemplo de Excel de acuerdo a los datos que nos están mostrando aquí en pantalla. El seguidor de un hongo de una leva tiene los siguientes requerimientos. Primero, subir 30 centímetros en 1.8 segundos, detenerse durante 0.5 segundos, subir 30 centímetros en 1.9 segundos, detenerse durante 2 segundos, bajar 60 centímetros que ya había subido en 1.6 segundos, detenerse durante 0.3 segundos. Este es el ciclo completo de nuestra leva. El radio base de la leva es de 25 centímetros y vamos a utilizar las ecuaciones cicloidales para determinar las gráficas de desplazamiento, velocidad, aceleración e impulso y mostrar el perfil aproximado de la leva en Excel. Los pasos que vamos a seguir: primero vamos a determinar la sumatoria de los tiempos, vamos a determinar la rapidez de la leva en radianes por segundo, vamos a determinar los ángulos para cada tramo, los cálculos numéricos para la gráfica de desplazamiento, velocidad, aceleración e impulso. Vamos a realizar las gráficas y después haremos el perfil aproximado de la leva. En mi hoja de Excel ya tengo los datos que vimos en la presentación. Aquí voy a hacer primero el tiempo total del ciclo con una sumatoria, le digo autosuma, y me dice que es de 8 segundos. La rapidez en radianes por segundo va a ser igual a 1 entre la sumatoria de los tiempos y me dice que es 0.125 radianes por segundo. Si me quiero dar una idea de cuántos radianes por minuto, pues es igual a los radianes por segundo por los 60 segundos que tiene un minuto y me dice que son 7.5 radianes por minuto. El ángulo del tramo, del primer tramo, va a ser igual al tiempo de ese tramo entre la sumatoria de los tiempos y por 360 grados. Voy a hacerlo en grados y no en radianes. Aquí, para poder copiar, voy a seguir mucho eso en este ejemplo. Voy a anclar celdas porque voy a hacer muchas copias de celdas. Y copio para que me diga los ángulos de todos los demás tramos. Estos ángulos también los voy a convertir en radianes. Y voy a copiar esos valores para todos mis demás tramos y voy a agarrar un acumulado en ángulos. Pues en el primer tramo llego hasta el ángulo 81, este va a ser el ángulo 81 que fue donde me quedé más el ángulo del siguiente tramo y así sucesivamente hasta el final. En las alturas también voy a agarrar el acumulado porque como es tramo por tramo siempre me tengo que agarrar el acumulado en el que me quedé en el tramo anterior. Por lo tanto es igual a este valor primero y este de aquí a partir de allí va a ser igual al tramo anterior más el valor del tramo. Copio mis valores y ya los tengo. Ahora lo que voy a hacer, voy a agarrar grado por grado hasta 360 grados y más bien sería de 0 a 359 porque 0 y 360 es lo mismo. Esos son mis grados y los voy a convertir a radianes también. Ya que tengo, ese sería el ángulo teta, ya que lo tengo, voy a poner marcas en las fronteras de mis tramos. Entonces la primera marca la voy a poner en el grado 81, aquí, sería mi primer marca. La segunda marca donde termina el tramo 2 es en el 104. Donde termina el tramo 3 es en el 189.
Donde termina el tramo 4 es en el 279. Donde termina el tramo 5 es en el 347. Ya que tengo estos valores, estas marcas me van a ayudar en mis fórmulas para saber dónde tengo que hacer los cambios. Ahora sí me voy a hacer los cálculos de cada una de mis ecuaciones. El desplazamiento es igual a la altura inicial, que es más la altura del tramo, que es esta. Y eso por, voy a abrir un paréntesis y aquí voy a volver a abrir otro paréntesis para decir que es el teta entre el beta del tramo menos 1 entre, abro paréntesis, 2 por pi, cierro un paréntesis, por el seno de 2 por pi por, voy a abrir un paréntesis, teta, que es entre el beta del tramo, cierro mi paréntesis y queda así. Aquí aclaración, primero, siempre como es en tramos, siempre voy a tener que empezar en 0 grados, entonces aquí voy a restar, voy a hacerlo desde ahorita. En el primer tramo no es importante, pero los demás sí. Pues quiero que mis fórmulas ya después irme muy rápido. Entonces le voy a restar el grado en el que empecé al ángulo teta. Entonces le resto ese grado y lo anclo. Hago lo mismo en el teta de del seno. Entonces abro un paréntesis, menos, le resto el ángulo de inicio del tramo y lo anclo. Lo mismo, para poder copiar mis fórmulas tengo que anclar todos los valores que agarré de la tabla de arriba. Entonces voy a anclar para que queden anclados por el tramo en el que voy a estar trabajando. Si no los anclo voy a tener problemas y me va a dar valores equivocados. Mi velocidad es igual a la altura del tramo 1 entre el ángulo del tramo 1, pero el ángulo del tramo 1, todo el ángulo lo voy a agarrar en radianes. Y vamos a multiplicar eso a 1 menos el coseno de 2 por pi por, voy a abrir un paréntesis, teta entre el ángulo del tramo. Aquí lo voy a agarrar en grados porque como estoy agarrando la división grados con grados, no pasa nada. Al igual que en el anterior, en el ángulo teta tengo que restarle, voy a abrir un paréntesis ahí, tengo que restarle el grado en el que estoy empezando mi tramo, porque como es tramo a tramo siempre tiene que empezar de 0. ¿Sí? Lo anclo y ya lo tengo. Lo mismo tengo que anclar los valores que esté agarrando de la tabla de arriba. Cuando estemos ya poniendo todos los valores nos vamos a dar cuenta que eso nos va a hacer muy rápido nuestro trabajo. Mi aceleración es igual a 2 por pi por, voy a abrir un paréntesis, la altura del tramo, en este caso es el tramo 1, entre el valor del tramo, del ángulo del tramo, que es en radianes porque es una división y son unidades diferentes, elevado al cuadrado. Y por el seno de 2 por pi por, voy a abrir un paréntesis, teta del tramo entre el ángulo. Al igual que en los anteriores, al ángulo teta le voy a restar el ángulo en el que estoy empezando mi tramo
y lo voy a anclar. Se ancla con el signo de pesos y los valores que estoy agarrando de la tabla superior también tienen que estar anclados. Mi ecuación de impulso es igual a 4 por pi elevado al cuadrado. Y eso va a multiplicar a, voy a abrir un paréntesis, la altura del tramo entre el valor del ángulo del tramo en radianes, y este va a estar elevado al cubo, por el coseno de 2 por pi por, abro un paréntesis, teta, que este lo voy a arreglar después, entre el ángulo del tramo, y aquí el valor de teta le voy a restar el valor en el que inicia el tramo y lo voy a anclar ese valor que acabo, el que va a restar. Aquí va a ser también anclado todos los demás valores que estoy agarrando de la tabla superior correspondientes a las alturas y a los ángulos beta. Una vez que ya hice mis ecuaciones, las voy a copiar hasta el ángulo 81, donde hice mi primer marca de frontera. Subió 25 centímetros, termina en el centímetro 55, velocidad de aceleración al final es igual a 0. Ahora me voy a mi siguiente tramo, copio las últimas fórmulas que tenía del ángulo 81, lo pongo en el ángulo 82 y voy a empezar a hacer mis cambios. Ahora la nueva altura va a ser 55, por lo tanto el acumulado que me dice es la E4. Y los demás también van a subir una fila. Mi fila 5. En el caso del ángulo teta, ahora se va a ir al ángulo, a la fila 96, que corresponde al ángulo 82. Y voy a hacer lo mismo, voy a actualizar mis valores para la velocidad y para la aceleración y el impulso. Me voy a la fila 5. Una vez que corregí, voy a copiarlo hasta el ángulo 104, que es donde termina mi tramo 2. Copio las filas del ángulo 104, del ángulo 104 al ángulo 105, para allí es donde inicia mi nuevo tramo y voy a hacer los cambios. Ahora el acumulado va a corresponder a la fila 5 y en el caso de los demás es la fila 6. El ángulo teta está en la fila 119, que corresponde al ángulo 105. Hago mis correcciones para la velocidad, que decimos que es el tramo 3, corresponde a la fila 6.
mi aceleración, también hago mis correcciones. Y hago las correcciones para el impulso. Una vez que hice mis correcciones, voy a copiar mis fórmulas hasta el ángulo 189, que es donde termina el tramo 3. Y ahora copio el último valor para el inicio, para hacer mis correcciones. Ahora me voy al tramo 4, que voy a hacer los cambios. Se me mueve todo una fila hacia adelante de los valores de arriba. El ángulo θ ahora corresponde al 204, a la fila 204, que es el ángulo 190. Corrijo la velocidad. Corrijo la aceleración. Y corrijo la ecuación del impulso. Ya que corregí mis 4 ecuaciones, voy a copiar hasta el ángulo 279, que es donde termina el tramo. Copio esta fila para poder iniciar la siguiente. Ahora sigue el tramo 5. Empiezo a corregir mi ecuación de desplazamiento, que es incrementar nada más un valor. En el caso del ángulo θ sería la fila 294, que corresponde al ángulo de 280 grados. Corrijo mi ecuación de velocidad. Mi ecuación de aceleración también la debo de corregir. Y finalmente corrijo la ecuación de impulso. Ya que corregí mis 4 ecuaciones, voy a copiar hasta el final del tramo, que corresponde al ángulo 347. Y lo que voy a hacer ahora, voy a copiar esta para mi siguiente tramo. Voy a corregir la ecuación de desplazamiento del tramo 6, que corresponde ahora al acumulado de la fila 8. El ángulo θ corresponde a la fila 362, que es el ángulo 348. Corrijo mi ecuación de velocidad. Corrijo mi ecuación de aceleración.
Y finalmente corrijo mi ecuación de impulso. Una vez que corregí mis 4 ecuaciones, voy a copiarlas hasta donde termina el tramo 6 y termina ahí mi leva. Ya que tengo todo, voy a seleccionar desde los encabezados y me voy hasta el ángulo 359 y le digo insertar, gráfica de líneas, selecciono la primera gráfica y me da este gráfico. Si se fijan aquí, está muy aplanado porque la gráfica de impulso es muy alta. ¿Ok? Voy a quitar el impulso para que vean las gráficas donde ya podemos ver lo mismo. Le quito la fila de la columna de impulso, le digo insertar, gráfico de líneas, selecciono este y vemos que ya está así. Ahora lo que voy a hacer es, voy a llevarme a mi hoja de gráficas estas gráficas. Y aquí las tengo. Esta sería mi gráfica sin considerar el impulso, donde el desplazamiento empieza en 25, sube a 55, se mantiene, sube a 85, se mantiene y termina en 25. Velocidad y aceleración empiezan en 0 y terminan en 0 en el periodo, en el tramo. Al siguiente tramo empiezan en 0, terminan en 0 y así sigue los 6 tramos. Voy a hacer ahora los valores del desplazamiento en XY. Y esto es igual a mi desplazamiento por el coseno del ángulo θ en radianes. Ese es el valor que corresponde al desplazamiento al eje X. Al eje Y es igual al desplazamiento por el seno del ángulo θ en radianes. Y tengo mis valores. Va a empezar mi leva en 25 y 0 de altura. Voy a copiar todos los valores para los 360 grados, del grado 0 al grado 359. Ya que tengo todos mis valores copiados, voy a decirle insertar gráfico, voy a un gráfico de dispersión y agarro este. Si vemos mi gráfica aquí está muy aplanada porque los ejes no están a la misma escala. Entonces tengo que abrir mi gráfica, me la voy a llevar a la hoja del gráfico de leva para que vean cómo lo podemos arreglar. En el gráfico de leva ya tanto las escalas del eje Y como el eje X son muy similares y aquí me estaría dando el perfil aproximado de mi leva hecho en Excel.